noches, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, hoy es el tercer y último encuentro tecnoformativo por este trimestre 2023-3 de la unidad curricular Sociología Jurídica del programa de doctorado en Ciencias Jurídicas. Hoy vamos a ver lo que es los fenómenos sociales y algunos aspectos en cuanto a los cambios sociales. Los fenómenos sociales. En sociología se entiende por fenómenos sociales a todos aquellos eventos, tendencias o reacciones que tienen lugar dentro de una sociedad humana establecida. Se evidencian a través de modificaciones o colectivas de conducta como tal, pero es eso, esos eventos, tendencias o reacciones que tienen lugar dentro de nuestra sociedad. Dicho de otro modo, un fenómeno social pues también es en parte la conducta consciente de la sociedad, ¿no? Un modo específico, una forma específica en que se organiza y se estructura. Igualmente pues está determinado por aquellas condiciones o aspectos objetivos y subjetivos en que nosotros vivimos, ¿no? En que convivimos. Los fenómenos sociales pues también pueden ser de distinta naturaleza y responder a intereses determinados o incluso ser consecuencia de otro tipo de factores como económicos. Sin embargo, pues al ser este tipo eminentemente social, se limitan a perspectivas entre las relaciones de los individuos que constituyen efectivamente ese contexto, ¿no? Social o esa comunidad. La sociología, pues lógicamente, es la disciplina que estudia esos fenómenos sociales, aunque también pueden ser analizados desde una visión o perspectiva económica, psicológica, histórica o política, y pues se va adaptando a esas necesidades específicas o a ese enfoque específico, ¿no? Las características de los fenómenos sociales se diferencian pues también de otros tipos de fenómenos en que al tener que ver con el modo de pensar y actuar de las personas en el marco de una sociedad, son de índole pues subjetiva y relativa, también en algunos casos e inclusive responden a características de la colectividad, ¿no? Se habla de fenómenos sociales en un intento pues por tratar de estimar lo que es esas decisiones tomadas por el colectivo, por ese fenómeno social que inclusive genera un impacto en la sociedad, ¿no? Sin embargo, pues se destaca aquello que rompe como lo considerado común, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Un ejemplo de fenómeno social, pues fue pues, las formas de consumo, se pueden considerar fenómenos sociales, ¿no? Igualmente, las migraciones masivas son fenómenos sociales, las tendencias laborales, las tendencias de consumo, las actividades delincuenciales, la pobreza, la expansión de una religión dentro de una determinada comunidad son fenómenos sociales. Ahora bien, en lo que respecta al derecho como fenómeno social, el derecho pues es un fenómeno social que ha existido a través de la historia y que ha sido clave en la organización de las sociedades. Responde pues a patrones o a normas y principios que han evolucionado con el paso de la historia, del tiempo, ¿no? Y que ha sido pues analizado desde diferentes puntos de vista, inclusive dentro del marco de la filosofía y de la antropología, ¿no? La evolución del derecho como fenómeno social en un primer momento pues se asociaba con la justicia y se entendía como la aplicación de normas de forma imparcial para conseguir una convivencia armónica entre los miembros de una sociedad. Con el paso del tiempo, este concepto ha evolucionado y ha adquirido una dimensión pues más compleja, por decirlo así, ya que los derechos pues humanos y la protección ante situaciones de vulnerabilidad se convirtieron en temas claves en diferentes contextos, en las agendas jurídicas, por decirlo de una otra forma. Actualmente, pues el derecho es un fenómeno social que se relaciona con el poder y la autoridad. En las sociedades, las normas jurídicas y los principios que se desprenden de ellas buscan proteger los intereses de los individuos y las organizaciones, así como definir las conductas prohibidas o sancionables. Además, el derecho se ha vuelto una herramienta para la transformación social y la lucha contra toda la discriminación, la opresión y la desigualdad. Los diferentes sistemas jurídicos pues, forman parte de esos fenómenos, o sea, de esa incorporación del derecho como fenómeno social, ¿no?
El derecho es un fenómeno social, pues, que también ha adquirido diferentes formas en distintas sociedades. Para entender, pues, su complejidad es necesario verlo teniendo en cuenta diferentes sistemas jurídicos que se han desarrollado en el mundo, como son el derecho romano-germánico, que este sistema jurídico, pues, se fundamenta en el derecho romano y ha sido adoptado en gran parte de Europa continental y América Latina. Se caracteriza por ser un sistema codificado, lo que significa que las normas se encuentran recogidas en códigos y leyes que son vinculantes. El derecho anglosajón o common law, que este sistema jurídico pues se originó en Inglaterra y se caracteriza por basarse en decisiones judiciales y precedentes. En este sistema jurídico la jurisprudencia adquiere una gran importancia al ser la base de la interpretación del derecho. Y el derecho islámico, que este sistema se basa en los preceptos del Islam y se aplica en gran parte en los países musulmanes. Se caracteriza por una aplicación muy rigurosa pues, de las leyes islámicas. Los diferentes sistemas jurídicos que existen en el mundo han dado lugar a una cantidad de normas y principios que buscan establecer ¿qué? Un orden social y judicial en cada sociedad. La relación del derecho con otros fenómenos sociales, pues bueno, el derecho es un fenómeno social que está interconectado con otros fenómenos de la sociedad. Uno de los aspectos pues, más importantes es la política, ya que el derecho y la política pues, se encuentran estrechamente relacionados en cualquier sociedad. La política tiene la tarea de crear y modificar las normas jurídicas y marcar los límites de actuación de los actores jurídicos. Asimismo, pues el derecho también está relacionado con la cultura, con las costumbres de cada sociedad. Las normas jurídicas pues reflejan los valores y creencias sociales, así como las formas de vida y de pensamiento que son propias de cada cultura. En conclusión, en cuanto al derecho como fenómeno social, bueno, este ha adquirido relevancia histórica, tiene una gran complejidad en la misma. Su evolución pues ha sido clave para establecer ese orden social, político y económico en las sociedades, así como para garantizar la protección de los derechos humanos y de las personas pues más vulnerables. Es importante pues destacar que el derecho no es un fenómeno aislado, sino que se encuentra interconectado pues con otros aspectos sociales como la política, la cultura, las costumbres. Comprender esta interconexión es fundamental para entender la complejidad del derecho como fenómeno social y para garantizar un acceso a una justicia justa y equitativa para todas las personas. Recuerden los dos vocablos justo y equitativo. Justicia, como lo decía Olpiano, es dar a cada quien lo suyo, y equidad es dar a cada quien lo suyo atendiendo a las condiciones propias del ser. ¿Cuáles condiciones propias del ser? Su individualidad, sus características, su forma de ver la vida y de analizarla. Bueno, ahora con lo que respecta a otra parte del programa académico, el cambio social, me habla que el cambio social, o muchos autores lo definen como el proceso de transformación de la sociedad o de ciertos aspectos de una sociedad. Para que podamos hablar pues de cambio social, debe haber una alteración de los modos de conducta establecidos en una sociedad, es decir, su estructura social, las pautas, las relaciones, las normas y los roles. Ese es el cambio, o sea, esa es esa alteración. Estos cambios pueden tener pues distintas intensidades. También podemos observar cambios jurídicos, que son los procesos de modificación y creación de normas jurídicas en el seno de la sociedad, el derecho y cambio social como diferentes formas en que se relacionan ese derecho y el cambio social, el impacto del cambio social en el cambio jurídico, que pudiera ser la adecuación de las normas jurídicas en los cambios sociales, que está relacionado en todo caso pues también con la efectividad de las normas jurídicas y los efectos que pudieran tener. Si una norma no tiene los efectos previstos o deja de tenerlos en un momento, es preciso introducir cambios al sistema jurídico. Los cambios vienen pues a ser la consecuencia de esos cambios sociales, ¿no? Ejemplo, pues el derecho al trabajo, el derecho a familia, el derecho tributario, el derecho mercantil. El derecho, pues, como producto social se anticipa a esos cambios sociales y juega un papel importante en esa promoción del cambio social.
Cuenta pues también con estructuras que están en la base de cada institución social que influyen directamente en el cambio. Por ejemplo, el sistema educativo. También cuenta con estructuras propias para promover cambios sociales, como los comités, las masas de negociación, las organizaciones que promocionan fines políticos determinados. La promoción del cambio puede producirse a través de la imposición de deberes jurídicos sobre los individuos, por ejemplo, la imposición de un tributo específico para asegurar un servicio público. Cambios sociales sin cambios jurídicos, pues bueno, las normas jurídicas que no se adecúen al cambio social, el derecho en ocasiones puede ser un obstáculo para ese cambio social, puesto que puede frenarlo, retrasarlo o impedirlo, ¿no? Dependiendo pues de la evolución de la sociedad. A medida que avanza la sociedad, pues existen cambios sociales inmersos allí. El fenómeno social pues tiene, de lo que hablábamos, un marco histórico-social, donde hay tendencias y donde se evidencian tendencias políticas, económicas, culturales, éticas e ideológicas. Igualmente, es necesario pues destacar lo que son las funciones sociales del derecho en ese cambio social, en esas estructuras de cambio, ¿no? La función de orientación social o orientación de comportamientos, esa orientación social o socialización y control social que hablábamos inclusive en las clases pasadas, el control social formal, el control social informal, como pues enunciados normativos y a su vez persuasivos, ¿no? Las normas tienen por objeto orientar las conductas y expectativas, es decir, dirigir a las personas para que observen determinados modelos de conducta. El derecho está formado pues por normas que establecen un control sobre las conductas de las personas y sobre ese orden social. E igualmente, pues el control social es un elemento de socialización. El proceso de socialización es aquel que a través del cual los individuos aprenden e interiorizan las pautas de comportamiento, normas y valores de la sociedad necesarios para el buen vivir. Orientación social o incumplimiento de normas, pues también es un comportamiento conforme, un comportamiento que debe seguir unas determinadas normas o reglas, que se adhiere a un modelo establecido en la norma. El comportamiento desviado, que se aparta de esas normas o reglas. Seguir o no las normas, pues depende también del proceso de socialización de cada individuo, que puede ser un factor básico en el consenso social, y este consenso, pues, es la base de ese control social, ¿no? Hay teorías que diversos investigadores han enunciado para explicar el proceso de no conformidad de la conducta respecto de la norma y los motivos que llevan al ser humano a delinquir. Entre estas teorías está la teoría de la escuela clásica, que centra el análisis del delito, dejando en segundo plano el análisis del delincuente. Delito lo ven como el mal uso de la libertad. Los individuos valoran el coste-beneficio que supone una conducta delictiva y actúan de acuerdo con ello. La delincuencia, pues, considera esta teoría de la escuela clásica es una decisión racional. La teoría de la anomia, que los individuos que forman parte de una sociedad son socializados en unos mismos valores culturales e idénticas pautas de conducta que interiorizan. La desviación se explica por una diferencia de socialización y frente a esta deficiencia se ponen en marcha los mecanismos de control social. El individuo pues cree que existe una falta de adecuación entre los objetivos sociales y los medios de la sociedad que ofrece para alcanzar dichos objetivos. Ante esta tensión, las expectativas sociales, el individuo puede responder a un comportamiento desviado. Cuando hablamos de comportamiento desviado, pues son conductas que chocan contra el orden jurídico establecido, ¿no? También están las teorías de las subculturas, que la desviación pues se produce como respuesta social ante el problema estructural. Estos problemas estructurales hacen que el sujeto se considere mal situado en la estructura social, que experimente una falta de estatus social ante la imposibilidad de alcanzar los objetivos y metas socialmente definidos. Esto hace que el individuo se agrupe creando propios valores y objetivos, creando subculturas en relación a la cultura dominante. Entonces, subculturas dentro de la misma forma de, por decirlo así, de delinquir, ¿no? O contradictoria a ese orden jurídico.
Teoría de la reacción social o etiquetado social. El control social, pues, no es una respuesta para esa teoría frente a la desviación. Es el propio control social el que crea la desviación, etiquetando como desviados a ciertos individuos o grupos. Ningún comportamiento es desviado por sí mismo. La desviación se explica mediante la interacción entre la conducta llevada a cabo por un sujeto y la reacción del grupo a esa conducta individual. La orientación de conductas en su eficacia, pues la eficacia de la norma es la adecuación de conductas de los destinatarios a lo prescrito por la norma. Una norma es eficaz si la conducta de sus destinatarios se ajusta a lo dispuesto por esta. Sin embargo, pues existen criterios para la clasificación de esa eficacia o ineficacia, entre ellos un criterio que tiene en cuenta las normas como razón de la conducta, un cumplimiento espontáneo por temor pues a la sanción, por cumplimiento de forma irreflexiva, por la falta de motivación, por el no cumplimiento, por considerarlas injustas, por un criterio que parte también de las oportunidades de la eficacia de las normas, que se incumplen pues habitualmente pero no se impone una sanción, o son ineficaces por la falta de condiciones objetivas, imponen obligaciones a los poderes públicos. Ahora bien, en lo que respecta a la orientación de conductas y su efectividad, pues hace referencia a los efectos sociales que produce la realización práctica de las normas, que puede coincidir o no con los objetivos sociales, ¿no? Y la orientación de conductas o mecanismos de motivación para el cumplimiento de las normas como la sanción, que es un medio importante para lograr la motivación de una conducta, la reparación de un daño, el cumplimiento forzado de una conducta o la anulación de un acto jurídico indebido. Sanciones negativas. El cumplimiento de las acciones pues conlleva a consecuencias negativas. Lógicamente, toda acción genera una reacción y si esa reacción produjo un daño a la sociedad, pues probablemente esa consecuencia va a ser negativa. Allí diferentes autores hablan de las retributivas como una imposición de un castigo por la violación de las normas, ejemplo, penas privativas de libertad. Las reparadoras, como eliminar, atenuar o compensar los efectos nocivos u ofensivos de la violación de la norma. Igualmente la nulidad de una norma o de un acto jurídico inválido o anulable. Por otra parte, pues vemos las sanciones positivas, que son las consecuencias positivas, ventajas o derivadas de la realización de acciones conforme a las normas. Son medidas de estímulo, incentivo o alentamiento. Las positivas en sentido estricto, que son motivadoras de conducta y contienen un elemento de recompensa. Las medidas de concienciación para sensibilizar y tomar conciencia de determinados problemas sociales. Las medidas de facilitación que impulsan o plantean como deseable un fin u objetivo social, las medidas pues, de incentivo como tal y las medidas de trato preferencial, así como las de discriminación de manera inversa, o sea, no discriminación. La función, ahora bien, con lo que estos cambios sociales, cambios en las estructuras, formas de participación contrarias al orden jurídico, pues lógicamente muchas va a generar conflictos. Estos conflictos, pues hay diferentes conflictos, micro y macro, ¿no? Pero los conflictos a nivel general, pues son una forma de ver algún aspecto en particular desde opiniones diversas, desde diferentes puntos de vista. O sea, son dos posiciones encontradas, dos fijaciones de un criterio, pero con posiciones totalmente encontradas que cada uno tiene un interés individual y que como producto de ese interés individual, pues las partes entran en conflicto, ¿no? El derecho, pues allí le da tratamiento a esos conflictos y es una forma de regularlos, es una forma inclusive de solucionarlos, ¿no? El derecho cumple una función de dar tratamiento, pues, a esos conflictos que se crean como consecuencia de ¿qué? De lo que ya indiqué, de los diferentes o distintos intereses que se relacionan en una sociedad o en dos o más individuos, ¿no? Un conflicto declarado
puede ser cuando se produce una relación social conflictiva y los sujetos no pueden establecer un punto de encuentro entre sus intereses contrapuestos. O sea, no hay forma de que ellos armonicen sus criterios, ¿no? Un conflicto jurídico es un conflicto declarado al que el derecho propone o impone modelos de comportamiento que constriñen a las partes a adecuar sus relaciones en el conflicto, cuando la función de orientación social no ha cumplido su finalidad persuasiva. Para canalizar los procesos jurídicos se lleva a cabo un proceso de reconstrucción de hechos y formulación de pretensiones para alcanzar una decisión. Derecho y regulación de conflictos es necesario. Lógicamente, de hecho, se dan diferentes formas o alternativas de resolución de conflictos que ya vamos a ver. Una de las funciones básicas del derecho en relación a los conflictos sociales es la regulación de la normativa de las condiciones en las que se producen esos conflictos, con el fin de neutralizar algunos de sus efectos. En vez de acudir a la vía judicial, el derecho pues, ofrece mecanismos alternativos de resolución de conflictos, los llamados MAR, que entre ellos están pues, la mediación, el arbitraje, la conciliación, la adjudicación. La mediación. Las partes aceptan o solicitan que intervenga un tercero, pero no se obligan a acatar su opinión. El mediador, por decirlo así, trata de convencer a las partes de que se autorregulen o negocien mediante concesiones recíprocas hasta alcanzar un acuerdo. Ofrece propuestas y las partes pueden elegir la que le parezca la más conveniente. Una, ninguna o modificarlas. Un mecanismo que le han llamado ellos bin-bin, que las partes llegan a un acuerdo, las dos partes deben acudir en igualdad de condiciones y por voluntad propia. El arbitraje, las partes eligen un árbitro. Cuando hay un arbitraje ya es algo judicial y se obligan previamente a aceptar su decisión. O sea, el árbitro es el que decide y están obligados a acatar lo que el árbitro decidió. Ejemplo, arbitraje de consumo, los arbitrajes comerciales. La conciliación, que es el sistema jurídico, asigna un conciliador a un conflicto, pero su decisión no vincula a las partes. Lo que se pretende mediante el conciliador es acercar a las partes, pero sin ofrecer soluciones. Son las partes las que tienen que llegar a un acuerdo. La adjudicación, que es un proceso jurisdiccional también en el que el tercero que interviene en el conflicto es un juez o un tribunal. Pues un tribunal, persona o grupo pues, de personas independientes que aplican normas preexistentes mediante procedimientos litigiosos, que es muy parecido al arbitraje, con el fin de alcanzar una decisión en la que se asigna la razón a una de las partes y se declara a la otra como equivocada, ¿no? Litigio, pues aquí entran o operan esas conceptualizaciones o definiciones en cuanto a las palabras. En este caso, litigio, que es una controversia que afecta a dos o más partes, cada una de las cuales hace un tipo especial de demanda que consiste en una pretensión de reconocimiento o adjudicación de derechos. Es una regulación del conflicto mediante normas, siempre que el conflicto esté tipificado en un sistema jurídico y tanto los órganos de decisión como los criterios de decisión estén institucionalizados. La decisión del juez o del tribunal además debe estar fundamentada en los llamados fundamentos jurídicos de la sentencia. Y toda sentencia pues tiene que estar debidamente motivada, blindada en el criterio o en la posición que tomó para resolver ese conflicto. Si bien es cierto, bueno, pues la sociología se encarga de estudiar todos estos aspectos. La sociología en general, el comportamiento del hombre en la sociedad. La sociología jurídica, el comportamiento del hombre en la sociedad, pero con la relación y su adecuación inclusive con el derecho. Ese derecho que es necesario como forma de convivencia social adecuada. Es necesario, como lo indiqué al inicio de las clases, que, o sea, que estemos regulados con normas, que nuestra forma de convivencia esté regulada y que cuando se salga de esos parámetros, pues también inclusive regule la forma en que nos salimos, por decirlo, de ese orden jurídico.
Igualmente, pues dentro de esa desviación, por decirlo así, o dentro de esa forma de conductas que pudieran llamarse desviadas, están las llamadas conductas peligrosas, las conductas o los comportamientos limítrofes con el delito, aquellas conductas peligrosas que pueden generar en actos delictivos o en delitos, y los comportamientos limítrofes con el delito que también pues, pueden generar en delitos. Del delito desde la concepción jurídica del mismo. Recuerden que el delito desde esa concepción jurídica, si lo vemos en sentido general, es hacer aquello que no está contemplado como lo recto, como lo bueno. Es hacer, si nos vamos a la forma popular, es una acción negativa, por decirlo. Pero si nos vamos a la conceptualización, a lo que es el delito en su sentido jurídico, debemos tener en cuenta allí los elementos para que se configure el delito. Y ese delito en sentido jurídico, pues el acto típicamente antijurídico, culpable e imputable un hombre y castigado con una pena. Es necesario que ese acto pues se materialice, sea exteriorizado. Recuerden que los pensamientos, hasta los momentos, pues no son punibles, sino es una acción, un pensamiento sí, porque crea una maquinación o una intención de la persona, pero esa intención tiene que ser accionada, o sea, materializada en el mundo exterior para poderla connotar y visualizar como acto, como acción. Típico porque esa acción tiene que estar en un tipo penal previamente establecido, y hablábamos de la afectación del principio de legalidad, que todo ese acto fijado y estableciendo un tipo penal, pues ya está determinado en una norma, en una ley, y por eso es típico una adecuación de una conducta reprochable en un tipo penal previamente establecido en una norma. La antijuricidad, pues esa conducta contraria, conductas desviadas que chocan con el orden jurídico, que es antagónico y que lógicamente pues no está en la línea del orden jurídico, de las normas. La culpabilidad, ese juicio de reproche, que lógicamente que la persona tiene que ser estimada como culpable para ser reprochada dentro del ámbito penal. La imputabilidad, que va generada inclusive desde lo más básico por ámbito de aplicación de edad. Bueno, en Venezuela desde los 18 años pues pueden ser declarados penalmente responsables o culpables en jurisdicción ordinaria. Menos de 18 años lo asiste jurisdicción especializada. El sistema de responsabilidad penal es imputable, pero bajo jurisdicción especializada. De 14 a menos de 18, jurisdicción especializada, sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Menos de 14 años es inimputable. O sea, no puede ser declarado penalmente responsable, se le aplican medidas de protección. Y bueno, la imputabilidad pues también va dirigida no solamente por ámbito de aplicación de la edad, sino por también alteración en cuanto a trastornos físicos, actos psicológicos y psiquiátricos que pueda tener la persona, o afectaciones de orden psiquiátrico, pero lógicamente esa imputabilidad, o si se genera la inimputabilidad por algún desorden mental o alguna patología ya psiquiátrica, pues tiene que ser verificada. Y la punibilidad pues que se da como producto de todos los elementos anteriores que concurrieron y que se verificó que la persona efectivamente sí cometió ese hecho delictivo para generar una pena, y en el caso de adolescentes pues una sanción penal. Todo esto nos lleva pues a efectivamente a verificar que estamos en una sociedad, en un mismo globo terráqueo, en un mismo planeta Tierra, donde pues debemos convivir de manera armónica y pacífica, respetando, tolerando, eh, empatizando, comprendiendo a las otras partes, pues para no llegar a que se generen conflictos. Conflictos pues siempre van a haber. Si existen conflictos inclusive a nivel familiar, pues también existen conflictos a nivel macro, inclusive entre estados, entre países, entre personas que tienen intereses diferentes y que es necesario regular esos conflictos. Todos estos conflictos se pueden resolver y tratar, pues bueno, en primer lugar, que los que entramos en conflicto somos personas. Eso principalmente. Somos seres humanos de carne y hueso. Que como seres humanos y personas tenemos
cualidades, fortalezas, debilidades, carencias, y que muchas veces extrapolamos o sí transmitimos esas carencias o esas fortalezas en el momento del conflicto. Entonces ya ahí intervienen pasiones, emociones, susceptibilidades que entran en una relación que se vuelve o se puede tornar mucho más conflictiva. Por eso, pues hoy en día, bueno, como producto de mi tesis de doctoral, es, creé un constructo epistémico jurídico que se llama derecho emocional, que es una forma o una alternativa, se pudiera decir, de resolución de conflictos, una alternativa universal de resolución de conflictos basada en la justicia y en la equidad. ¿Por qué basada en la justicia y en la equidad? Porque el derecho es ese conjunto de normas que regulan el comportamiento del ser humano. Pero si ese conjunto de normas que regulan el comportamiento del ser humano no están dirigidas a dar a cada quien lo suyo, y no solamente dar a cada quien lo suyo, sino verificando las condiciones propias del ser, pues prácticamente no cumpliría su efectividad, ¿no? Desde mi humilde punto de vista. Es necesario que la justicia y la equidad siempre estén de la mano, que las resoluciones que se emitan conforme al derecho puedan valorarse estimando o dando a cada quien lo suyo, pero dando a cada quien lo suyo también dependiendo de las condiciones propias del ser, que haya un punto de encuentro entre esos intereses en conflicto y se busque la comprensión empatizando con el otro. Siempre va a existir una forma de equilibrar el interés individual o los intereses individuales con los intereses colectivos. Lógicamente que también se va a verificar por qué debe entrar el derecho, porque existen necesariamente litigios que deben ser regulados por el derecho, pero se incorporan las emociones para que ese mediador o conciliador o ese gestor emocional, por decirlo, que se involucra en el derecho emocional, comprenda y vea más allá de la apariencia. Entonces se crea este constructo epistémico jurídico sobre la base de la experiencia, lógicamente, porque debemos experimentar, ver y inclusive analizar nuestras propias experiencias. El derecho como regulador del comportamiento, como normas establecidas en todas las áreas comprometidas. Las emociones, lógicamente, porque los que aplicamos el derecho somos seres humanos, personas con emociones, y la neurociencia como ciencia o como rama que estudia el sistema nervioso y que estudia nuestras emociones. ¿Cuáles emociones? Desde las más básicas, como es la ira, la tristeza, el asco, el miedo, la alegría, hasta las más complejas como producto de esa sí, sumatoria de las emociones básicas. El derecho emocional, pues, o partiendo de lo que es el derecho en general, yo lo estimé como, y lo definí como la forma necesaria de regulación de comportamientos en todas las sociedades, dirigida al ser humano para que transite por el buen camino, hacia lo recto, lo loable, lo permitido, lo respetado y lo armónicamente deseado, que comporta esa consideración de las reacciones fisiológicas, porque las emociones son reacciones fisiológicas, lógicamente, producidas por las emociones en el momento ¿de qué? De tomar decisiones que deben estar fundadas en los pilares de justicia y de la equidad. También pues ahí existe o conceptualicé un concepto, conceptualicé esa forma de ver el derecho emocional desde el ámbito un poco más jurídico, que es determinar el derecho emocional como el conjunto de reglas justas y equitativas dirigidas a analizar y proteger el comportamiento emotivo de los seres humanos, involucrados en situaciones controvertidas, ¿en qué? En conflictos, con el objeto de resolverlas en aras de la obtención del equilibrio que debe existir entre el bien común y el bien individual. Y así llegar al Edén, que es la teoría empírica de derecho emocional, donde está relacionado o conexo la experiencia, el derecho, la emoción y la neurociencia, el Edén. Bueno, con esto concluimos la clase del día de hoy, ya con esto también concluimos el programa académico.
Espero que ustedes pues puedan ver la clase en diferido. Próximamente calificaré las actividades que se encuentran ya en plataforma. Ante cualquier duda o inquietud, ya saben que se pueden comunicar conmigo en el aula virtual o por vía telefónica por WhatsApp. Gracias por compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto Superior de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Hasta luego.